Las sombras del pasado nunca desaparecen por completo. A veces, permanecen en silencio, escondidas en los rincones más oscuros de nuestra mente, esperando el momento adecuado para despertar. En otras ocasiones, toman forma, caminando entre los vivos, dejando tras de sí un rastro de muerte y misterio. Mi nombre es Luciana, y durante mucho tiempo, creí que era una víctima del destino cruel que me había arrebatado a mi madre. Creí que era una niña desafortunada, condenada a vivir en la miseria y el rechazo. Pero había algo más. Algo que nunca entendí hasta que fue demasiado tarde. La primera vez que vi aquella rosa sobre la tumba de mi madre, no sospeché nada. La segunda vez, tampoco. Pero cuando las flores comenzaron a acumularse y los cadáveres empezaron a aparecer, supe que algo siniestro estaba ocurriendo. No podía explicarlo, no podía entenderlo. Hasta el día en que descubrí la verdad más aterradora de todas. Cuando tenía 10 años, mi madre falleció tras una larga enfermedad. Fue una mujer fuerte y luchadora, pero la vida no le ofreció misericordia. Mi padre, un hombre consumido por el juego y la bebida, nunca la valoró. La dejó morir sola, mientras él se hundía cada vez más en su miseria. Vivíamos en un pequeño pueblo de Argentina, donde todos nos conocían. Pero la muerte de mi madre no trajo compasión, sino odio. Mi padre debía dinero a medio pueblo, y la gente nos despreciaba. El día del entierro, vi con mis propios ojos como algunos vecinos arrojaban basura y huevos sobre la tumba de mi madre. No lloré, no grité, solo me quedé ahí, de pie, sintiendo como la rabia se acumulaba en mi pecho como un fuego imposible de apagar. Desde aquel día, me escapaba cada noche al cementerio para limpiar la tumba de mi madre. A pesar del miedo y la oscuridad, era el único lugar donde sentía paz. Hasta que, una noche, vi algo que no debería estar ahí. Una rosa roja, perfecta y solitaria, justo sobre la lápida. Me detuve en seco. ¿Quién la había dejado ahí? En el pueblo nadie amaba a mi madre. Nadie la recordaba con cariño. No podía ser una ofrenda de piedad. Volví a casa con la imagen de aquella rosa clavada en mi mente. A la mañana siguiente, cuando desperté, vi en las noticias que un vecino había sido asesinado. Uno de los mismos que había escupido sobre la tumba de mi madre. No quise creer que las dos cosas estuvieran conectadas. Era solo una coincidencia. Tenía que serlo. Pero al día siguiente, cuando volví al cementerio, había otra rosa sobre la tumba de mi madre. Y otro cadáver en las noticias. Me quedé mirando la rosa con una mezcla de confusión y miedo. Sus pétalos eran de un rojo tan intenso que parecían mojados en sangre. Quería pensar que alguien, tal vez un desconocido, la había dejado ahí como un acto de compasión, pero no tenía sentido. Nadie en este pueblo quería a mi madre. Mis dedos temblaban cuando me agaché para tocar la flor. Era real. Su aroma fresco contrastaba con la frialdad de la lápida de mi madre.
Un escalofrío recorrió mi espalda cuando volví a recordar lo que había visto en las noticias esa mañana. Otro vecino muerto. Intenté convencerme de que era una simple coincidencia. Pero cuando volví al cementerio al día siguiente, encontré una tercera rosa. Ese día, el pueblo entero estaba conmocionado. Otro vecino había sido asesinado durante la madrugada. El patrón era innegable. Cada día aparecía una nueva rosa en la tumba de mi madre. Y cada día, uno de los vecinos que la habían despreciado moría de forma brutal. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, con el pensamiento dando vueltas en mi cabeza. No podía hablar con nadie sobre esto. ¿Quién me creería? Solo era una niña. Nadie en el pueblo me escucharía. Y mi padre, él no se preocupaba por nada ni por nadie. Cuando el reloj marcó la medianoche, escuché la puerta de la casa abrirse de golpe. Me encogí en la cama, sabiendo lo que venía después. Mi padre había vuelto de otra de sus noches de juego y alcohol. Podía escuchar sus pasos torpes, su respiración pesada y su voz murmurando insultos entre dientes. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de mi habitación se abriera de golpe. Luciana. Su voz estaba cargada de rabia. Levántate, maldita niña. Me tapé la cabeza con la manta, esperando que, por una vez, me dejara en paz. Pero no lo hizo. Nunca lo hacía. Sentí como me arrancaba las sábanas y su mano áspera me agarró del brazo con fuerza. «Es tu culpa», gritó, con su aliento apestando a alcohol. «Todo es tu maldita culpa». No me resistí. No tenía sentido hacerlo. Desde que mi madre murió, su furia se había volcado sobre mí. Cada vez que perdía dinero, cada vez que alguien lo humillaba, yo era el blanco de su frustración. Cuando finalmente se cansó de golpearme, me dejó en el suelo y salió tambaleándose. No supe cuánto tiempo pasé ahí, con la cara pegada a la madera fría, escuchando su respiración pesada en la sala. Esa fue la última noche que mi padre me golpeó. A la mañana siguiente, cuando me desperté adolorida y con la cara hinchada, decidí ir al cementerio. Necesitaba hablar con mi madre, aunque solo fuera en mi mente. Y cuando llegué, encontré otra rosa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Ya eran 4. Temblando, corrí de regreso a casa. Y ahí lo encontré. Mi padre estaba muerto. El cuerpo de mi padre estaba en el suelo del salón, en un charco espeso de sangre. Sus ojos abiertos parecían mirar fijamente al techo con una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible que su alma misma hubiera intentado escapar antes de su muerte. Pero lo peor no era eso. Mi padre no había muerto como los demás vecinos. Su muerte había sido brutal, monstruosa. Su rostro estaba desfigurado, irreconocible, como si lo hubieran golpeado con una fuerza inhumana. Sus manos estaban rotas, con los dedos doblados en ángulos imposibles. Y en su pecho, como una firma macabra, alguien había tallado una sola palabra con un cuchillo. Madre.
Mis piernas se debilitaron. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo náuseas. Esto no podía estar pasando. Escuché un grito en la calle. Los vecinos, atraídos por el escándalo, comenzaron a acercarse a la casa. Pronto, la policía llegó y la escena se convirtió en un caos de voces, luces y preguntas. Yo apenas podía hablar. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién odiaba tanto a mi padre como para matarlo de esta manera? Cuando uno de los policías se me acercó y me preguntó qué había pasado, solo pude responder con la verdad. No lo sé. Yo estaba dormida. Cuando desperté, él ya estaba muerto. Vi cómo los agentes intercambiaban miradas. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro endurecido por los años de servicio, me observó con detenimiento. ¿Tienes a alguien con quien quedarte?, preguntó con voz grave. Negué con la cabeza. Mi padre era mi única familia, y ahora estaba muerto. Horas después, tras un largo interrogatorio, los oficiales tomaron una decisión. Me llevarían a un orfanato. Fue así como terminó mi vida en esa casa. Y así comenzó mi estancia en el orfanato de Santa Teresa. Los primeros días en el orfanato fueron difíciles. No hablaba con nadie. Apenas comía. Me sentaba a la esquina más apartada del patio, con la mirada perdida en el horizonte, preguntándome quién había dejado las rosas en la tumba de mi madre. Quién estaba matando a todos los que la despreciaban. Porque ya no era solo mi padre. Después de su muerte, los asesinatos se detuvieron. Nadie más murió. Hasta que una noche, me desperté con un escalofrío. En mi habitación del orfanato, solo había un pequeño armario, una mesa y una cama dura con sábanas ásperas. Pero algo era diferente esa noche. Algo estaba mal. Con el corazón latiéndome en el pecho, me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. La abrí, esperando encontrar el pasillo en penumbras. Pero entonces lo vi. Alguien había dejado una rosa roja frente a mi puerta. Mi respiración se volvió entrecortada. No. Esto no puede estar pasando otra vez. Y cuando bajé al salón principal del orfanato, la sangre se me heló en las venas. Había un cuerpo en el suelo. Me quedé congelada en la escalera, incapaz de respirar. El cuerpo estaba allí, inmóvil, rodeado por un charco de sangre aún fresca. Era una de las cuidadoras del orfanato, la señora Marta, una mujer severa que siempre me miraba con desconfianza. Mi mente se nubló. No podía ser coincidencia. Desde que mi padre murió, los asesinatos se habían detenido, hasta que yo llegué aquí. Miré la rosa frente a mi puerta. Mi piel se erizó. ¿Era una advertencia o una señal? De repente, un sonido me sacó de mi parálisis. Pasos. Alguien más estaba despierto. No podía quedarme allí. Si me encontraban junto al cadáver, me culparían sin dudarlo. Con el corazón martillándome en el pecho, retrocedí en la oscuridad. Subí las escaleras y me encerré en mi cuarto. Me cubrí la boca con las manos para no gritar. Esto no era normal.
Algo dentro de mí me decía que este asesinato estaba conectado conmigo, con mi pasado y con mi madre. La policía llegó al amanecer. Esta vez no hicieron preguntas. Me arrestaron inmediatamente. No fui yo, grité mientras me esposaban. Yo solo la encontré así. Pero los oficiales no me creyeron. Dijeron que era imposible que no hubiera escuchado nada, que mi comportamiento era sospechoso. Me llevaron a una sala de interrogatorios, donde un detective de aspecto cansado me observó con interés. Dime la verdad, Camila, dijo con voz calma. ¿Por qué hay una rosa cada vez que alguien muere? No supe qué responder. Yo tampoco entendía nada. El detective suspiró y se inclinó hacia adelante. ¿Tienes algún recuerdo de esa noche? La noche en que tu padre murió. Vaya la morada. No. Recordaba haberme dormido y luego despertado con su cadáver en la sala. Nada más. El detective intercambió una mirada con otro oficial. Luego, con una expresión extraña, deslizó una carpeta frente a mí. Aquí hay algo que debes ver. Abrí la carpeta con dedos temblorosos y mi sangre se heló. Eran fotos. Fotos de los asesinatos. Fotos de los cuerpos. Fotos de las rosas. Pero lo que hizo que sintiera un escalofrío recorrerme la espalda fue la última imagen. Era yo, parada frente a la tumba de mi madre, sosteniendo una rosa roja en mis manos. Y sonriendo. Mi piel se erizó. La imagen frente a mí no tenía sentido. Yo no recordaba haber estado allí con esa expresión, esa sonrisa. Las manos me temblaban al sostener la foto. Esto no puede ser real, susurré. El detective me observó en silencio, estudiando cada una de mis reacciones. Pero lo es, respondió con firmeza. Estas imágenes fueron tomadas por una cámara de vigilancia en el cementerio. Tú has estado allí cada vez que ocurría un asesinato. Sacudí la cabeza violentamente. No podía ser yo. Yo no maté a nadie. No recuerdo nada de eso. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, porque no podía recordar. Porque esa imagen de mí con la rosa me parecía tan ajena. El detective suspiró y sacó otra carpeta. Camila, hemos investigado tu pasado y encontramos algo inquietante. Se inclinó sobre la mesa y susurró. Tu madre también tenía una historia de asesinatos a su alrededor. Mieux jours se abriront de part en part. ¿Qué está diciendo? El detective deslizó varios documentos hacia mí. Reports policiales. Recortes de periódicos, testimonios. Todos hablaban de una serie de muertes misteriosas en el vecindario donde vivíamos antes. Muertes que coincidían con los enemigos de mi madre. Personas que la habían traicionado, insultado, hecho daño. Cada una de ellas había sido encontrada muerta con una rosa roja en su pecho. Las mismas rosas que habían aparecido en la tumba de mi madre. Mi estómago se revolvió. No, eso no puede ser verdad. Pero en el fondo, una parte de mí lo sabía.
Desde que era niña, había escuchado rumores sobre mi madre, que tenía un don oscuro, que podía hacer que la gente desapareciera, que su amor era tan intenso como su odio. Y ahora, parecía que ese legado había recaído en mí. Pero si todo esto era cierto, ¿por qué mi padre había muerto de una manera tan brutal? Si mi otro yo mataba solo a los que dañaban a mi madre, ¿por qué había matado a él? El detective parecía estar leyendo mis pensamientos. ¿Hay algo más?, dijo en voz baja. Tu padre no era tu verdadero padre. Mi quid halara. ¿Qué? Tu madre tenía otra pareja antes de él. Un hombre del que no se sabe casi nada. Pero lo que sí sabemos es que después de su desaparición, tu madre cambió. Mis manos se aferraron a la mesa con fuerza. ¿Desaparición? El detective asintió. Nunca encontraron su cuerpo. Solo sabemos que un día dejó de existir. Me sentí mareada. ¿Y si mi madre había hecho algo con él? ¿Y si el verdadero monstruo en esta historia no era yo? Mi respiración se volvió entrecortada. Todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre mi propia existencia, estaba empezando a desmoronarse. No, no puede ser. El detective me observaba con cautela, como si temiera que pudiera hacer algo inesperado en cualquier momento. Camila, hay algo que debes entender, dijo con voz firme. Tú no eres una asesina por elección, pero hay algo dentro de ti que lo hace por ti. Apreté los puños con fuerza. Eso no tiene sentido. Si hay algo dentro de mí que mata a las personas que lastimaron a mi madre, entonces ¿por qué asesinó a todos en el orfanato? Ellos no tenían nada que ver con ella. El detective suspiró. Eso es lo que más me preocupa, admitió. Tu otra personalidad está evolucionando. Antes solo se centraba en la venganza, pero ahora está matando sin motivo aparente. Mis piernas temblaban. Me sentía atrapada en una pesadilla sin salida. Y sí es cierto que mi madre también era así. ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo pudo detenerlo? El detective bajó la mirada, como si dudara en decirme la verdad. Ella no lo detuvo. Fue detenida. El frío recorrió mi columna vertebral. ¿Qué significa eso? Tu madre no murió por enfermedad, Camila. Ella fue asesinada. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No. Cuando encontramos su cadáver, no tenía signos de lucha. Fue una muerte limpia, calculada. Pero lo más extraño fue lo que encontramos en su cuerpo. ¿Qué? ¿Encontraron? El detective me miró a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Una rosa roja, colocada suavemente sobre su pecho, exactamente como las víctimas de su don. Mi mente entró en caos. ¿Eso significaba que alguien más la había matado? ¿Alguien como yo? Camila, creo que tu madre no era la única. Mis labios se separaron, pero ninguna palabra salió de mi boca. Si había más personas como mi madre y como yo, ¿cuántos habíamos realmente? ¿Y quién de ellos la había asesinado?
Mi mente era un torbellino de pensamientos caóticos. ¿Quién mató a mi madre? ¿Fue alguien como yo? ¿Era esta maldición algo que venía de antes de mí? El detective no apartaba la vista de mí. Estaba evaluando cada uno de mis movimientos, esperando alguna reacción que confirmara sus sospechas. Camila, hay algo más. ¿Más? Susurré con el alma encogida. Tu madre no era su verdadero nombre. Sentí un escalofrío. Eso no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? El detective sacó de su chaqueta un sobreviejo y lo deslizó por la mesa. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había una fotografía desgastada de una mujer. Era mi madre, pero se veía más joven, diferente, y en la parte de atrás había un nombre desconocido. Julia Rivas, leí en voz baja. Ese era su nombre real. Antes de ser tu madre. Antes de mudarse a este pueblo y cambiar de identidad. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué haría algo así? Porque estaba huyendo. El aire se congeló en mis pulmones. ¿Huyendo de qué? El detective se inclinó hacia adelante. De las personas que son como tú. Mis dedos se crisparon sobre la fotografía. No, no puede ser. Tu madre mató a alguien importante, Camila. Mató a alguien como ella, y después trató de esconderse. Pero la encontraron. Y cuando la encontraron, la ejecutaron. Un latido de terror me golpeó el pecho. Entonces, alguien supo quién era en realidad y decidió terminar con su vida. Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor. Toda mi vida había creído que mi madre era una víctima, pero ahora, ¿y si ella también había sido un monstruo como yo? Camila, la voz del detective se tornó más oscura. Tienes que decidir qué harás con esta verdad, porque si hay más como tú ahí afuera, tarde o temprano te encontrarán. Tragué saliva con dificultad. ¿Y si lo hacen, me matarán? El detective no respondió. No tenía que hacerlo. La respuesta ya estaba escrita en la sangre de mi madre. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de caos. Si mi madre había estado huyendo, ¿de quién exactamente? ¿Y qué significaba eso para mí? El detective me observaba con paciencia, esperando a que procesara todo lo que acababa de decirme. No tiene sentido, susurré finalmente. Porque mi madre nunca me dijo nada. Tal vez porque quería protegerte, respondió él. O tal vez porque sabía lo que llevabas dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, no digas eso. Camila, has matado a más de 100 personas sin siquiera darte cuenta. No puedes seguir negándolo. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de ignorar sus palabras, pero sabía que tenía razón. Todo lo que había sucedido, las muertes, las flores frente a la tumba de mi madre, todo estaba conectado. ¿Pero cómo? Dijiste que mi madre mató a alguien importante. ¿Quién era? El detective suspiró y sacó otra fotografía de su chaqueta. Me la tendió y cuando la vi, el aire se escapó de mis pulmones. Era la imagen de un hombre con el rostro cubierto de cicatrices.
Sus ojos oscuros parecían atravesarme, incluso a través del papel viejo y desgastado. Se llamaba Raúl Montenegro. Hace 30 años. Lideraba un grupo de personas como tú. Se les conocía como los herederos del olvido. ¿Los herederos del olvido? Repetí con la voz temblorosa. Un culto, o al menos eso parecía. Se decía que tenían habilidades fuera de lo normal. Algunos los consideraban brujos, otros asesinos. Pero lo más aterrador, el detective hizo una pausa, como si le costara decir las siguientes palabras. Es que cada uno de ellos tenía dos personalidades. Una parte de ellos vivía en la normalidad, y la otra, en la oscuridad absoluta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Quieres decir que mi madre era parte de ellos? El detective asintió lentamente. No solo era parte, era una de las más letales. Mis manos comenzaron a temblar. No, no podía ser. Si era una de ellos, ¿por qué la mataron? ¿Por qué traicionó al grupo? Mató a Raúl Montenegro. Las palabras retumbaron en mi cabeza. ¿Mi madre había matado al líder de un culto asesino? Cuando Raúl murió, el grupo se desmoronó. Algunos fueron arrestados, otros desaparecieron. Pero antes de que eso sucediera, prometieron una cosa. Venganza. El detective me miró directamente a los ojos. Camila, si todavía queda alguien de los herederos del olvido con vida, te están buscando. Mi respiración se volvió errática. Si me estaban buscando, entonces nunca había estado a salvo. No, no puede ser. Es la verdad. Y hay algo más. El detective sacó un pequeño sobre de su chaqueta y me lo entregó. Esto llegó a la comisaría ayer, dirigido a ti. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro solo había una pequeña nota escrita con tinta roja. La sangre nunca olvida. Nos vimos pronto, Camila. Mi piel se erizó. Alguien me había encontrado. Mis manos seguían temblando mientras sostenía la nota. La tinta roja parecía aún fresca, como si acabara de ser escrita. ¿Cómo? ¿Cómo supieron dónde encontrarme? Pregunté con la voz entrecortada. El detective se pasó una mano por el rostro, visiblemente tenso. No lo sé, pero esto significa que te han estado observando durante mucho tiempo. Mi estómago se revolvió con miedo. ¿Cuánto tiempo exactamente? ¿Desde que era niña? ¿Desde que mi madre murió? Tomé una bocanada de aire y cerré los ojos. No iba a dejarme consumir por el pánico. No ahora. ¿Qué más sabes sobre los herederos del olvido? El detective vaciló. Después de la muerte de Raúl Montenegro, el grupo quedó fragmentado. Algunos murieron, otros fueron arrestados, pero hay rumores de que los más devotos nunca dejaron de existir. Se dice que siguieron operando en las sombras, esperando el momento adecuado para recuperar su poder. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Camila, el detective hizo una pausa, como si le costara pronunciar las siguientes palabras.
Si tu madre era parte del grupo, eso significa que tú también fuiste iniciada. Me reí con amargura. Eso es absurdo. Yo no recuerdo nada de eso, porque lo bloquearon. Mi respiración se detuvo. ¿Bloquearon? Hay registros de que los herederos del olvido usaban rituales para alterar la memoria de sus propios miembros. Si tu madre realmente quiso salvarte, es posible que haya realizado algún tipo de ritual para borrar tus recuerdos. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Y si todo lo que creía saber sobre mi infancia era una mentira? Eso no prueba nada, dije, más para convencerme a mí misma que a él. El detective me miró con seriedad. Entonces dime, Camila, ¿qué recuerdas de tu vida antes de la muerte de tu madre? Abrí la boca para responder, pero nada salió. Mi mente era un abismo. No recordaba nada antes de los 6 años. Me aferré a mi cabeza con ambas manos, sintiendo una punzada de dolor en las sienes. Era imposible. No, no puede ser. Tu madre trató de salvarte, pero los secretos de la sangre nunca desaparecen. Y ahora, ellos han venido a reclamar lo que les pertenece. El miedo me paralizó. ¿Qué quieren de mí? El detective apretó la mandíbula. No lo sé con certeza, pero si recibiste esa nota, significa que eres la clave de algo importante. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas y miré la pantalla. Número desconocido. Mi pulso se aceleró. El detective me miró con advertencia. No contestes. Pero algo dentro de mí, una fuerza que no podía explicar, me obligó a hacerlo. Con el corazón latiéndome en la garganta, deslicé el dedo por la pantalla y llevé el teléfono al oído. Hola. Por un momento, solo hubo silencio al otro lado de la línea. Y entonces, una voz profunda, áspera y cargada de veneno susurró. Hola, Camila. Mis dedos se crisparon alrededor del teléfono. ¿Quién eres? Hubo una risa baja y escalofriante. Alguien que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué quieres de mí? Tu madre nos robó algo, y creemos que lo escondió dentro de ti. Mi garganta se cerró. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Pronto lo descubrirás. Y la llamada se cortó. Me quedé paralizada, sintiendo que la oscuridad se cernía sobre mí. Algo estaba dentro de mí. Algo que ellos querían recuperar. Pero, ¿qué era? El teléfono aún temblaba en mi mano. La llamada se había cortado. Pero aquellas palabras seguían resonando en mi cabeza. Tu madre nos robó algo, y creemos que lo escondió dentro de ti. Camila, la voz del detective me sacó de mi trance. Lo miré con ojos vacíos. Mi madre me había escondido algo. Pero, ¿qué? Me llevé las manos al pecho, sintiendo los latidos frenéticos de mi corazón. ¿Podía ser algo físico? ¿O algo peor? ¿Algo que no pudiera verse a simple vista? Necesito respuestas, dije con un hilo de voz. El detective asintió con gravedad. Hay una persona que podría ayudarnos.
¿Quién? Se tomó un momento antes de responder. Un exmiembro de los herederos del olvido. Mi piel se erizó. ¿Todavía está vivo? Sí, pero no sé por cuánto tiempo. Ha estado escondido durante años. Y si ellos ya te han encontrado, significa que también podrían estar buscándolo a él. Treg saliva. Si este hombre tenía respuestas, entonces debía encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está? En un convento abandonado a las afueras de la ciudad. Se hace llamar Padre Esteban. Mi cabeza latía con fuerza. Entonces vayamos ya. Al Detective Vassalo. Camila, esto no es un simple juego. Si vamos allí, no hay vuelta atrás. Sonreí con amargura. Hace mucho que no hay vuelta atrás. El camino al convento fue silencioso, roto solo por el sonido del motor del auto y mi respiración entrecortada. Conforme nos alejábamos de la ciudad, los edificios fueron quedando atrás y los caminos se volvieron más angostos y oscuros. La noche parecía más pesada, como si el mismo aire estuviera enrarecido. Cuando finalmente llegamos, el convento apareció ante nosotros como un esqueleto de piedra vieja. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y las ventanas eran solo huecos negros como bocas abiertas al vacío. ¿Estás segura de esto?, preguntó el detective, mirando el lugar con desconfianza. No respondí. Ya no tenía miedo. Solo quería la verdad. Empujé la puerta de madera podrida y entré. El interior olía a humedad y a tiempo olvidado. El eco de mis pasos resonó en el pasillo vacío. Y entonces lo vi. Un hombre decrépito, de cabello blanco y piel curtida, estaba sentado en un banco de piedra. Su mirada se clavó en mí como si me hubiera estado esperando desde siempre. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. Treg Saliva. ¿Quién eres? Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era del todo amable. Soy el guardián de tu verdad. Mi sangre se congeló. Dime qué significa todo esto. Dime qué es lo que escondieron dentro de mí. El anciano inclinó la cabeza. Camila, lo que tu madre te dejó no es un objeto. Mi respiración se volvió errática. Entonces, ¿qué es? Es un alma. Mi piel se erizó. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Los ojos del anciano se oscurecieron. Dentro de ti vive alguien más. Mi visión se nubló. No, eso no puede ser. Y ahora han venido por ella. El silencio en el convento se volvió insoportable. Algo dentro de mí despertó. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Dentro de mí había un alma. Mis labios se abrieron, pero ningún sonido salió. El aire era pesado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Eso no puede ser, murmuré. El anciano, Padre Esteban, me observaba con una expresión que oscilaba entre la compasión y la resignación. Tu madre la encerró dentro de ti cuando eras solo una niña. Lo hizo para protegerte y para protegerla a ella. El detective me sujetó del brazo. Camila, respira. No podía procesarlo. Si dentro de mí había un alma,
significaba que no estaba sola en mi propio cuerpo. ¿Quién? ¿Quién es? Pregunté con la voz quebrada. El anciano suspiró. Una bruja. Mi corazón pareció detenerse. Eso no tiene sentido. Lo tiene, aseguró él. La bruja más poderosa de la Orden de los Herederos del Olvido. Ellos la querían para sus rituales, pero tu madre se les adelantó. Selló su alma en ti para que nunca pudieran usarla. Me tambaleé. Entonces tragué saliva. Esa cosa dentro de mí está viva. El anciano me miró con intensidad. Y está despertando. Un sonido retumbó en las paredes del convento. Algo estaba con nosotros. El detective sacó su arma y miró a su alrededor. No estamos solos. El padre Esteban cerró los ojos y murmuró una oración en latín. Yo, en cambio, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si alguien estuviera susurrando dentro de mi cabeza. Déjame salir. Mis manos comenzaron a temblar. No, no, murmuré, llevándome las manos a las sienes. El detective se giró hacia mí. Camila, ¿qué te pasa? Mi cuerpo se estremeció. Algo dentro de mí se movió. Déjame salir. Solo quiero ayudarte. Mi respiración se volvió errática. No. Mis labios se abrieron. Pero esta vez no era mi voz la que salió de mi boca. Esteban, ¿cuánto tiempo? El anciano palideció. No puede ser. El detective retrocedió, apuntándome con su arma. Yo no podía moverme. Mis labios se curvaron en una sonrisa que no era mía. ¿Me extrañaste? Susurró la voz dentro de mí. El anciano apretó los puños. No permitiré que tomes control. Oh, viejo amigo. Ya es demasiado tarde, se burló la voz. Camila ya no me puede detener. Dentro de mi mente, gritaba. Algo había despertado en mí, y ya no estaba segura de que pudiera contenerlo. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de algo antiguo y maligno. Mi cuerpo ya no me pertenecía. El padre Esteban dio un paso adelante, con un rosario entre sus dedos temblorosos. Camila, resist. Mi boca se abrió de nuevo, pero la voz que salió no era la mía. Oh, Esteban, ¿sigues con esos trucos baratos? Nada de lo que digas podrá detenerme. El detective tensó la mandíbula, sin bajar el arma. Él no entendía lo que estaba pasando, y en ese momento, ni yo misma lo entendía. Mi cabeza giró hacia él lentamente, como si mis movimientos fueran controlados por otra fuerza. ¿Tienes miedo, detective? Susurró la voz dentro de mí. Puedo olerlo. Él no respondió. Tu miedo es delicioso, pero el de Camila es aún mejor. Dentro de mi mente, yo luchaba. Gritaba, arañaba, intentaba recuperar el control, pero era como estar atrapada en un torbellino oscuro. No, déjame salir. Pero la bruja solo rió. Pobrecita, no entiendes nada, ¿verdad? Yo no te poseí, Camila. Tú me criaste. Mi corazón pareció detenerse. No, murmuré con esfuerzo.
Pero la bruja continuó, su voz resonando en mi cabeza como un eco sin fin. Cada vez que sentiste odio, cada vez que deseaste la muerte de alguien, cada vez que lloraste frente a la tumba de tu madre pidiendo venganza, fui yo quien respondió. No es cierto. El detective y el padre Esteban me miraban con horror. Para ellos parecía que estaba hablando conmigo misma, pero en realidad yo estaba peleando contra mi propio reflejo. ¿Nunca te preguntaste quién dejaba las flores? La voz de la bruja era un susurro venenoso. Fui yo, Camila. Siempre fui yo. Sentí que mi cuerpo se doblaba de dolor. El detective me sujetó del brazo. Camila, escucha mi voz. Tienes que pelear. Pero el dolor era insoportable. Mi visión se nubló. Y en ese momento lo entendí. La bruja no era una entidad ajena. Era yo. Era mi rabia, mi dolor, mi odio convertido en algo real. La oscuridad se cernió sobre mí, envolviéndome como un abismo sin fondo. Es hora de despertar por completo, susurró la voz. Déjame tomar el control, y yo acabaré con todos los que te hicieron daño. La habitación pareció estremecerse. Algo estaba a punto de romperse. Y entonces, una luz, algo cálido, una imagen, el rostro de mi madre. El rostro de mi madre flotaba en la penumbra, un reflejo tenue entre la oscuridad y la luz. Su mirada era suave, llena de amor, y algo más. Dolor. Mi cuerpo ardía, no por fuego, sino por la lucha interna que me estaba desgarrando. La bruja tiraba de mí, queriendo arrastrarme al abismo. Diala ir de susur, con la poca voluntad que me quedaba. Pero la risa de la bruja resonó en mi mente como un trueno distante. ¿Por qué querría hacer eso? Su voz era seductora, casi maternal. Tú me criaste, Camila. Yo soy tu ira, tu deseo de venganza. Soy lo único que puede darte lo que mereces. Frente a mí, la imagen de mi madre se hizo más nítida. Vi su cuerpo desplomado en el suelo, sus manos cubiertas de sangre, la mirada vacía con la que la encontré aquella noche. Mamá, susurré con la voz quebrada. La bruja se rió otra vez. ¿De verdad crees que ella quiere salvarte? Su voz se volvió amarga. Ella te abandonó. Un escalofrío recorrió mi espalda. No. Sí. Rugió la bruja. Te dejó sola. Y dime, ¿acaso el mundo te ayudó? ¿Te protegió? No, Camila. El mundo te pisoteó. La rabia creció en mi pecho. Las memorias volvieron como un torrente. Los insultos, los golpes, las noches sin dormir planeando cómo sobrevivir otro día en ese infierno. Tal vez tenía razón. Tal vez. No. La voz de mi madre irrumpió en mi mente como una brisa cálida. No la escuches, mi niña. Las sombras temblaron. La bruja siseó, como si la voz de mi madre le quemara. Mentirosa, pero algo cambió dentro de mí. Por primera vez, no sentí miedo. La bruja no era más que un eco de mi dolor, un reflejo de mi propio odio. Yo la había alimentado,
y ahora debía detenerla. Tú no eres real, susurré. La bruja gruñó. No te atrevas. Mi cuerpo tembló. La oscuridad se retorció a mi alrededor, resistiéndose. Tú solo eres mi sombra. Un grito desgarrador llenó mi mente. Y entonces la vi. Mi reflejo en el espejo. Pero no era mi reflejo. Era ella. Y sus ojos estaban llenos de puro terror. El padre Esteban comenzó a rezar. El detective gritaba mi nombre. Pero ya no los oía. Solo veía a la bruja. A mí misma. Y en ese momento, entendí lo que debía hacer. Debía tomar el control. Adiós. Sí, sir. Y me lancé contra el espejo. El impacto contra el espejo fue como chocar contra una pared invisible. No se rompió, pero algo más sí lo hizo. Mi mente. Las voces explotaron dentro de mi cabeza, solapándose en un caos insoportable. El llanto de mi madre, la risa cruel de la bruja, los rezos del padre Esteban, los gritos de desesperación del detective. Todo era un torbellino de sombras, un huracán de memorias, dolor y furia. Y en el centro de todo, yo, mi reflejo en el espejo ya no era el de la bruja. Era el mío, Camila, no la niña frágil que había sido, no la víctima que el mundo había pisoteado, sino yo, la verdadera. Es hora de acabar con esto. Mi voz salió firme, clara. La bruja asesió dentro de mi cabeza. No puedes deshacerte de mí. Yo soy tú. Respire hondo. No, no lo era. Era un fragmento de mí. Pero yo decidía quién quería ser. Y yo decido terminar contigo. Cerré los ojos y apreté los puños. No más odio. No más rabia. No más venganza. Solo paz. El mundo tembló. El espejo empezó a resquebrajarse desde adentro. Como si una fuerza invisible lo estuviera destruyendo. La bruja gritó. En wow. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, tratando de aferrarse a mí, de hundirme en su oscuridad. Pero esta vez, no podían tocarme, porque yo ya no les pertenecía. Y entonces, con un estruendo, el espejo explotó en 1000 pedazos. La realidad volvió como un golpe de aire helado. Caí de rodillas en el suelo de piedra, jadeando. Todo estaba en silencio. El padre Esteban me miraba con asombro. El detective se acercó corriendo. ¿Camila? Levanté la vista. Y por primera vez en años, mis ojos no estaban llenos de sombras. Estoy bien. El exorcismo había terminado. La bruja se había ido, pero yo seguía aquí, viva,